¿Qué tal, amigos? Pues vemos ahí a la hembra que está embuchando a sus pollitos. Como pueden ver, esta hembra está sola. Por ahí los que dicen que las hembras no sacan adelante a los pollitos solos, miren, ahí está, los pollitos y la hembra, ¿vale? Regresando a los videos, amigos, por ahí ya se me juntaron varios sobre preguntas y respuestas. Por ahí me dicen que sí es verdad que los aviarios grandes dan agua embotellada o de garrafón a sus aves, que si esto debe de ser así o no, que porque él vio un video donde recomiendan dar agua embotellada. Bien, yo te voy a explicar algo, amigo. Hay lugares donde el agua, por ejemplo potable, llega con un olor muy, vaya, como a azufre, huele como a huevo. En esos lugares sí se recomienda dar ahora sí que agua embotellada. ¿Por qué? Porque si tú pones el agua, la tomas de la llave y la pones en un vaso, vas a ver que el agua es turbia, es muy fuerte. Entonces eso sí puede causar enfermedades a nuestras aves, pero si en tu casa el agua sale cristalina, no hay problema, tú le puedes dar agua de la llave. ¿Por qué digo esto? Porque si tú empiezas a dar a tus aves agua de garrafón, lo único que vas a causar es que cuando tengas ahora sí que salir y alguien le coloque agua de la llave a tus aves, se van a enfermar. No sé si has visto que a veces los pajaritos silvestres llegan y toman agua de donde pueden, ¿no? Esas aves tienen una flora intestinal muy buena. ¿Por qué? Porque no permiten que las bacterias se desarrollen, por lo tanto la enfermedad no las ataca. Si tú empiezas a exagerar en los cuidados de tus aves, como por ejemplo en el agua, a dar agua embotellada cuando tú regales un pajarito, o como ya mencioné, alguien le ponga agua de la llave, lo que vas a causar es debilidad en tus aves, ¿vale? Que se le puede dar, claro que sí, si tu economía te lo permite estar dando agua embotellada, adelante, amigo. Pero yo sí te recomiendo que si el agua está bien por tu zona, pues ahora sí que administres agua de la llave. ¿Por qué hay que tomar esto en cuenta también? Porque hay ocasiones que en la zona donde vives el agua viene muy clorada. Entonces lo que puedes hacer es llenar un bote con agua. Así de esos de 20 litros lo llenas y lo dejas al sol para que el cloro evapore. De esta manera ya en la tardecita, o puedes tener un bote y dejarlo ahí en el día y tener otro que ya hayas dejado un día antes, y al otro día de ahí les administras a tus aves. Esto es para ahora sí que eliminar un poquito el cloro del agua y que también no se vayan a enfermar las aves. Pero respondiendo a tu pregunta, es ahora sí de gustos. Como por ejemplo, hablaba con unos amigos ayer que publicó uno que por qué en los aviarios grandes no administran vaina. Ahora sí que eso es a consideración, amigos. Yo expliqué el por qué yo no lo hago y por ahí me comentaban que todo es basura, ¿no? Que hasta la fruta llegan a sobrar cáscaras y cosas así. Pues ahora sí que ya es de cada quien, amigos. Cada quien expone su punto de vista y se debe de respetar, ¿vale? Es lo que a uno les funciona, a otros no. Y al revés, lo que a mí no me funciona, a otros puede que sí, ¿no? En esto hay de gustos. Y ahora sí que no hay nada que hacer. No hay por qué estar peleando con la gente de que si a ellos les parece muy buena la vaina, pues adelante, ¿no? Administrenla en su aviario. Que si después se presentan enfermedades, pues ya es de cada quien, amigos, ¿vale? Un saludo, amigos, les dejo el video. Por ahí me pareció algo interesante porque la mayoría criamos ahora sí que con, me imagino que con agua de la llave, ¿no? Al menos yo siempre he criado con agua potable de la llave y no he puesto agua
de garrafón. Bueno, sí lo he hecho, amigos, que de vez en cuando se me va el agua por mi casa y pues ya no me queda de otra, no tengo que subir un botecito con agua de garrafón y se la pongo a mis aves, pero es de vez en cuando, no es siempre. Entonces, amigo, ahí respondiendo a tu pregunta muy interesante, te dejo el video y espero que se suscriban, amigos. Saludos, bye.